Gracias a Dios que ha permitido que vengamos hasta su casa para que vengamos a buscar, como dijo el pastor, el pan de vida que Él tiene preparado para nosotros. Les invito a que abran sus Biblias. Vamos a estudiar el capítulo Juan 6. Ya sea su Biblia, ya sea la Biblia electrónica. La palabra de Dios se encuentra en Juan capítulo 6 y vamos a leer del 1 al 15. La palabra de Dios dice: Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él. Le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados. Todos los que quisieron, lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta al que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija en esta noche. Padre celestial, amado Señor que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Señor, buscando ese pan que tú tienes para nosotros. Te pedimos que nos dé sabiduría, nos guíes en el camino que tú tienes preparado para nosotros. Abre nuestros corazones, abre los corazones y los oídos de aquellas personas, Señor, que necesitan escuchar tu palabra, y solamente úsanos para poder llevar las buenas nuevas que tú tienes para ellos. Gracias, Señor, una vez más, y te pido que seas con cada uno de los que están aquí, con cada una de las personas que nos escuchan desde otros lugares. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu amor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Bueno, me imagino que muchos de nosotros hemos escuchado este milagro que es único porque es el único repetido. Creo que no me ven. Es el único milagro que es repetido en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También
quizás también es un poco diferente porque en los otros evangelios vemos muchos milagros de los que Jesús hacía. Y en el libro de Juan vemos que son menos milagros de los que Juan habla. Y la razón quizás es porque Juan se enfocaba más no en el número de los milagros, sino más en las enseñanzas de esos milagros, ¿verdad? Para nosotros y para los que le seguían en ese entonces. Pero también podemos ver qué similitud hay entre este milagro y quizás el milagro anterior, en donde Jesús sana al paralítico de Betesda. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dice que en Juan 5:16, si lo leen antes, dice que los judíos comenzaron a seguirle con la intención de matarle. Y lo mismo vamos a ver cuando estudiamos este milagro, que pasa lo mismo, que mientras Dios está mostrando su poder, está mostrando lo que Él quiere para ellos, también le abandonan. Quizás el propósito de este milagro podemos ver, bueno, primero el amor tan grande de Dios para estas personas que quizás no dice la palabra que Él ya las conocía. Él sabía que no eran fieles, no se merecían que Dios les diera de comer, pero más sin embargo el amor de Dios es tan grande que no requiere ya sea ninguna obra humana para que Dios quiera dar dones de comer, sino es la misericordia de Dios, ¿verdad? La que con su infinito amor es lo que Él hace, que Él haga este milagro. También podemos enfocarnos un poco también en quizás el tipo del Mesías que es nuestro Señor Jesucristo, y el tipo de rey que esta multitud estaba buscando. Ellos quizás buscaban. Se menciona también que era en el capítulo, en el versículo, creo que es... Se me perdió, pero es el 3. Dice que estaba en la época de la Pascua, que es una conmemoración que tenían los judíos, una fiesta muy grande en donde ellos celebraban haber sido sacados de la esclavitud de los egipcios. Entonces quizás ellos estaban buscando ese rey, quizás estaban buscando ese rey que les ayudara, que les resolviera los problemas, y quizás también que los sacara de la misma esclavitud, que ahora ya no estaban bajo Egipto, sino ahora estaban sometidos por los romanos. Y es una similitud también ahora en este tiempo de que muchas personas venimos con la idea de que venimos a Dios solamente para que nos resuelva nuestros problemas. Y pues no venir exactamente a buscar el pan que Dios tiene para nosotros, que es llenar nuestro espíritu, es ese pan espiritual. Si empezamos a estudiar el milagro, dice el capítulo, el versículo empieza con que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Dice que Jesús y sus discípulos se habían ido a un lugar desierto que se llamaba Betsaida, y ellos se habían retirado porque querían descansar. Los discípulos habían ido a una misión a sanar enfermos, a que Dios les había encomendado. Entonces ellos buscaban ir a descansar, mas sin embargo esta multitud los lo buscaba, ¿verdad? Los querían seguir. ¿Por qué? Porque dice que veían las señales que Jesús había hecho, veían que habían sanado a los enfermos,
que había sacado demonios, pero no era porque creyeran en él, dice la palabra. Dice que tenían curiosidad, querían saber quizás qué puede hacer él por mí en este momento. A lo largo también de este milagro que nuestro Señor Jesucristo hace, dice que vemos cómo la fe de los discípulos fue probada. Dice que cuando ya estaba Jesús en el monte con sus discípulos, se empezaba a ver cómo la multitud llegaba y llegaban más y eran bastantes. Dice que eran 5,000 hombres, no contando mujeres, no contando niños. Entonces, imagínense cuánto sería. Y las familias grandes y los niños, o sea, era demasiada gente. Y entonces el Señor le pone la cuestión y le dice a Felipe, el Señor Jesucristo ya dice la palabra que ya sabía lo que iba a hacer, él ya sabía lo que iba a hacer, pero que dice que quiso probar a los discípulos y le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y me imagino que la respuesta de Felipe, me imagino que fue como cualquier otro discípulo hubiese contestado, cualquier otra persona en esa situación. Y le dice, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y ellos, claro, no disponían con esa cantidad de dinero, ¿verdad? El otro problema que también, y me imagino que también nosotros hubiéramos actuado de la misma manera en esa situación. Estaban en el desierto, dice que también ya se estaba poniendo el sol, ya se estaba haciendo tarde, con tanta gente, estaban muy lejos de cualquier supermercado, no había nada. Y hoy en día también quizás nosotros no podemos estar en esa situación, pero ya sea situación no tan de esa magnitud, pero ya sea ayudar a alguien, ayudar a una familia, algo que nosotros podemos hacer y se nos hace difícil porque estamos muchas veces pensando en nosotros mismos, ¿verdad? Y pensamos, sí. Claro que sí. Sí, gracias por esa pregunta, porque eso también es para nosotros. Dios cada día nos está probando, así como probó la fe de los discípulos. ¿Por qué nos prueba? A veces nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, porque Dios quiere saber, bueno, primero, si confiamos en Él, quiere saber si tenemos fe. Y segundo, ¿qué tan buena es esa fe? Que si se va a derribar con un problema o si tenemos esa fe muy grande hacia Él, que no importa los problemas, no importa las enfermedades, no importa la muerte, vamos a ser fieles a Él y seguir confiando en Él. ¿Por qué nos prueba? Nos prueba porque también otra razón es porque Él quiere que sigamos creciendo espiritualmente, que sigamos avanzando, que lleguemos a otro nivel, que no nos quedemos como niños, ¿verdad? Él quiere que nosotros siempre le busquemos y aunque estemos pasando dificultades, estemos pasando problemas, enfermedad, muerte, lo que sea, Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Tengo aquí una cita. Dice que, en 1 Corintios 10:13, imagino que también muchos de nosotros lo hemos escuchado, y dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Si Dios nos prueba, Él también nos va a dar una salida.
así como lo tuvo para este milagro de los 5,000. Él ya sabía lo que iba a hacer, pero él aún así los quiso probar, quiso ver qué tan fieles eran ellos, a pesar de que ellos ya habían visto sus milagros, ellos ya habían estado presentes, ellos habían también visto el milagro de las bodas de Canaán, donde convirtió Jesús el agua en vino. Los discípulos habían regresado de sacar demonios, de sanar a los enfermos, y es para que ya estuvieran listos, ¿verdad? Es como que Jesús les puso un examen. Ya les había dado la lección, como cuando vamos a la escuela y el maestro no solamente te viene a dar una prueba. Si nos da una prueba sin que nos haya dado la lección, pues no vamos a quejar. Pero viene, te da una prueba y ya. Entonces, te da una lección y te da la prueba para ver qué tanto aprendiste. Y entonces pensaríamos que los discípulos ya hubieran estado, ya hubieran pasado la prueba. ¿Por qué? Porque ya Él les había mostrado su poder, ya Él les había mostrado qué es lo que Él podía hacer, ¿verdad? Pero aún así, los discípulos pensaron primero en sus recursos, en qué es lo que podemos hacer nosotros. No tenemos dinero, no hay comida, no hay ningún lugar donde podemos conseguir tantas comidas. Y entonces, y nosotros también hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando nos viene, cuando nos viene esa dificultad, cuando nos viene ese problema, nosotros, pensamos, ¿qué puedo hacer yo? Empezamos a calcular nuestras finanzas, empezamos a ver nuestro esfuerzo mismo, todo lo material es lo primero que empezamos a ver, y no, dice que nos tenemos primero que confiar en Dios, ¿verdad? Tenemos que poner la mira en Él, porque de eso se trata. No vamos a hacer nada con nuestros propios esfuerzos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama tanto que Él nos va a dar, sí, pero tenemos que confiar en Él. Entonces, por eso Él probó a sus discípulos, y por eso también a nosotros nos prueba, para ver qué tanto confiamos en Él, ¿verdad? Qué tanto le buscamos antes de ir a nuestros propios recursos. Y como les digo, es algo triste que hacemos, pero lo que nos da a aprender aquí es que primero hay que buscarle a Dios. Okay. Seguimos. Si alguien tiene una pregunta, un comentario también, es bienvenido. Okay. Entonces, como decimos, cuando va todo perfectamente, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra familia, felices. Y a veces quizás nos olvidamos de orar, nos olvidamos de buscar la Biblia, de venir a la iglesia. Y es lo triste. Tenemos que estar buscándole a Dios continuamente. Y también puede ser, si tenemos un problema, rápidamente nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿O por qué? ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí? Quizás decimos, y es algo que no deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque Dios, o como les digo, nos está probando. Quiere ver qué tan grande es nuestra fe. Y eso no debemos de hacer. Responder así a estas pruebas. Más sin embargo, buscarle a Dios y tener esto cierto, de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Quizás no lo entendemos, quizás en el momento de angustia nuestra carne no lo quiere entender y busca, ¿verdad?, la solución, pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que tenemos que confiar en Él y estar seguros de que Él tiene la solución a nuestros problemas, porque eso nos lo ha dicho en la palabra. Esa es la promesa que Él nos ha dado.
Entonces dice que por medio de esa prueba, la fe de los discípulos creció, ¿verdad? En el modo de que ellos pudieron entender el poder de Dios, en donde Él hace las cosas abundantes de algo tan pequeño, de algo quizás que nosotros, si nosotros le damos al Señor eso tan insignificante, ya sea financiero, ya sea nuestro tiempo, ya sea venir a dar un estudio, una predicación, Él lo va a transformar, lo va a hacer en algo grande para su gloria. Y a veces, como les digo, pensamos que es algo, si nos llaman a hacer algo para Dios, nos decimos, ¿por qué? Pero ¿por qué yo? Si yo no puedo, yo no soy capaz, yo soy torpe, no puedo hablar, no tengo la capacidad, pero Dios no está buscando eso, porque si buscara eso, nadie, creo, Dios no le diera esa bendición, no nos diera esa bendición. ¿Por qué? Porque no somos nada de eso. Nosotros venimos aquí y tenemos que obedecer y tener fe de que Dios va a transformarnos. En el momento de que tú vienes acá, en el momento de que tú le buscas, de que tú le oras, Dios va a transformarte, ¿verdad? Porque eso es lo que perdón, lo que Él hace. El Imperio Romano. Ajá, sí, sí, ahora ellos ya estaban sometidos al Imperio Romano. Lo dije al revés. Gracias por esa aclaración. Sí, entonces, sigamos. La obediencia al Señor, como les decía, es venir a hacer lo que nos piden, y todo lo demás Dios lo transforma. El Espíritu Santo cambia quizás nuestras palabras torpes y las perfecciona. ¿Para qué? Para que su palabra llegue a aquellas personas que tienen que escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el fin. Entonces, sigamos hablando del milagro. Dice que este es el milagro en sí es una representación de la gracia de nuestro Señor, que es tan inmensa que aún sin que ellos lo hubieran merecido, se los dio. Porque dice que en el pasaje dice que era una multitud desagradecida. Y también menciona que dice que Él lo conocía como eran ellos. Y aún así su amor fue tan grande que Él quiso alimentarlos. Fácil hubiera sido en Mateo, también nos dice que unos discípulos les dice dejarlos ir para que ellos busquen qué comer. Y es algo a veces algo muy simple que también se nos puede a nosotros pasar. Bueno, que alguien más se ocupa de ese problema. Si alguien necesita algo o está pasando un problema, dejarlo que alguien más lo haga, cuando en realidad tenemos que hacernos cargo nosotros, porque es más fácil pensar que ese es el problema de alguien más, eso no es mi problema. Pero aquí Dios nos muestra que por medio de lo que Él hizo, que así también tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Hacerlo nuestro problema, y si podemos dar una bendición para alguien más. Miremos ahora qué es lo que el Señor usó para hacer este milagro. Dice que cuando los discípulos dijeron, entonces, ¿cómo van a comer estas personas? Si aquí es un desierto, no hay un supermercado donde se pudiera comprar. Y aún ahora
Si hubiera ese tipo de personas, esa cantidad de personas, aún habiendo supermercados ahora, no se podía dar de comer tan fácil a toda esa multitud. Entonces, el otro de sus discípulos les dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y dos peces. Entonces, lo que hicieron fue que el Señor lo bendijo, y entonces se lo dio a sus discípulos para que los repartieran, y fue que se empezaron a multiplicar. Entonces, vemos entonces cómo ellos dieron algo, lo que tenían al Señor, y el Señor lo multiplicó, ¿verdad? Entonces es lo mismo que estaba yo diciendo. Si Dios solamente quiere que le demos lo que tenemos. Él no quiere nada más. Quiere que le demos lo poquito que tenemos, que no es nada, porque para Dios, que es tan grande, no somos nada. Entonces Él quiere que le demos eso que tenemos, que somos, y que lo pongamos en sus manos. Él lo va a transformar. Porque no se trata de nosotros, no se trata de qué tan bueno soy en esto, de qué tan bueno que puedo hacer yo, sino se trata del amor de Dios, se trata de Él, porque al final se trata de Él, de que Él nos puede transformar, Él nos puede hacer tan grandes, pero lo que tenemos que hacer es obedecerle. No, como les digo, no somos nosotros, que somos quizás, yo soy único, yo soy única. Es el Señor. Siempre está en el Señor, porque Él es el que tiene el poder. Y Él es el que Él no nos necesita para nada, no necesita nada de nosotros, al contrario. Nosotros somos lo que nos necesitamos de Él. Él solamente quiere utilizarnos, y Él nos ama tanto para poder querer que nosotros trabajemos con Él. Dice una cita bíblica, que si no me equivoco es Pablo, dice que somos colaboradores de Cristo. Y no, o sea, es tan grande su amor hasta nosotros que nos hace colaboradores de ellos, que nos invita a que participemos en su obra, ¿verdad? Para atraer a aquellas personas que no le conocen. Bueno, vamos entonces a ver la última parte, que fue cómo reaccionó esta gente después de que ellos vieron este milagro. Dice que ellos no tenían duda que era un milagro, esta multitud. A eso les había quedado claro. Pero lo que ellos querían, dice que querían un rey, querían hacerle rey. ¿Para qué? Para que les resolviera los problemas. Así como les dio la alimentación, eso es lo que ellos estaban enfocados. Que resolviera sus problemas, que quizás los sacara de ese mismo sometimiento en el que estaban, y no miraban más allá de eso. Ellos entendían que por ver ese milagro, Él era el profeta, pero no podían entender lo que Jesús le decía, de que tenían que comer carne de su carne. Ellos se cuestionaban y decían, no, pero él que no, Él es el hijo de María. Entonces ellos no podían ver más allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al final dice que Jesús no se prestó para ser ese tipo de rey. El tipo de rey que él era para venir a alimentarnos espiritualmente, para llenar nuestro espíritu, y no para llenarnos físicamente, como lo había hecho. Y es algo triste que esta multitud no entendía. Y quizás en el presente tampoco no entendemos. Y si vemos al final del capítulo de Juan, en el versículo 66, dice que
Bueno, un poquito antes de esto, ellos regresaron a buscarle. Ellos lo siguieron buscando porque él después de aquí dice que se fue. Se fue para orar y dice que los discípulos, la multitud siguió buscándoles y dice que después le encontraron porque querían que Jesús les siguiera haciendo milagros. Pero, y más sin embargo dice que Jesús les dio, los reprendió y les dijo que ellos que buscaran que no buscaran el pan, digamos, que les llenaría, sino que buscaran el otro pan que llenaría su espíritu. Aquí tenía el versículo, pero se me ha perdido. Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo dejaron de seguir. Entonces dice que miles de personas se voltearon, simplemente a pesar de que ya habían visto el poder de Él y habían visto los milagros. Tristemente, como Jesús no quiso hacerle, digamos, su capricho, lo abandonaron. Y es muy triste que también esto había pasado similar con el milagro cuando sanó al inválido en Bethesda, que también lo mismo. Cuando más Jesús mostraba su poder y su amor y quería enseñarles los que les quería dar, ellos lo rechazan. Así que, bueno, pues lo que les digo por último como conclusión es que pongamos nuestra confianza en Cristo y que no pongamos la mirada en Él, que no sigamos contando con nuestros propios recursos, porque tenemos que creer las promesas que Él tiene en su palabra y ponernos en nuestro corazón, ponernos en nuestra mente, porque Él no nos va a dejar. Él ya sabe lo que va a hacer, dice su palabra. Así que vengamos aquí, vengamos a estar dispuestos a ser usados por Él, que es lo que Él quiere, que Él no quiere personas que vengan a buscándole a alguien que les resuelva los problemas, sino que vengamos aquí para obedecerle, para trabajar en su obra, que es lo que Dios quiere. Que Dios les bendiga.